A ver, imaginemos por un momento intentar reconstruir 20 años completos de la vida de un hombre teniendo sobre la mesa solo dos pistas físicas. O sea, un título de propiedad de un cementerio y una fotografía en blanco y negro tomada en una trinchera del norte de África en 1922. Es un reto tremendo, desde luego. Ya, es que a menudo cuando se habla de historia existe como esta expectativa de precisión absoluta, ¿verdad? Uno lee sobre grandes reyes o batallas famosas, la línea de tiempo muestra un evento súper nítido y parece que el historiador simplemente señala y dictamina cómo sucedieron los hechos con una claridad asombrosa. Claro, pero es que esa es una visión muy binaria de la historia. Un tratado que se firma en una fecha exacta o un imperio que cae en un año concreto. Es algo muy limpio y, digamos, en cierto modo, bastante reconfortante. Existe una tendencia natural a querer que los eventos del pasado estén categorizados sin fisuras en los libros. Totalmente. El problema es que cuando se aplica el enfoque de la microhistoria, es decir, la reconstrucción biográfica real de un individuo anónimo a través de archivos polvorientos, esa ilusión de claridad, pues, se desvanece al instante. Se evapora por completo, exacto. Nos encontramos mirando un paisaje documental que es profundamente turbio y fragmentado. Y ahí es exactamente donde entramos en esta inmersión de hoy. Porque la misión de este análisis a fondo no es diseccionar a una figura que cambió la geopolítica mundial, sino aplicar una lupa microscópica a la vida de un solo hombre. Vamos a analizar un corpus documental masivo, ¿no? Eso es. Vamos a reconstruir la vida de Andrés Miguel Arróniz Barroso. Y ojo, porque el trabajo se va a regir por un protocolo estricto, una regla inquebrantable que es clave en esta investigación. Cero inferencias y cero relleno narrativo. Si no hay un papel oficial, un sello o una huella administrativa que lo demuestre, pues no es un hecho histórico. Es fundamentalmente la aplicación del método científico más riguroso a la genealogía. Para lograr esto, fíjate que se ha reunido una verdadera montaña de fuentes primarias. Hablamos de certificados físicos de los registros civiles, cadenas interminables de correos electrónicos con el Archivo General de la Administración, oficios de varios ministerios y, peticiones a archivos militares. Madre mía. Es un rompecabezas vital enorme. Y tanto que lo es. Todo esto aderezado con fotografías antiguas sometidas a análisis paleográficos exhaustivos. En concreto, en la calle Tudela, número 12, piso principal. Un dato súper específico. Exacto. Y el otro extremo, el final de la línea temporal, se sitúa en Madrid. Fallece el 10 de mayo de 1979 en su domicilio de la Plaza de San Miguel, número 8. Y aquí hay un detalle metodológico que a mí, personalmente, me deja fascinada sobre el nivel de escrutinio de este trabajo. Te refieres a la hora, ¿verdad? Sí, sí. El certificado literal de defunción del Registro Civil de la Latina documenta que el fallecimiento ocurrió exactamente a las 17:00 horas. Una precisión que la investigación ha corregido hace poquísimo, porque en etapas previas se asumía, de forma errónea, que había fallecido el 11 de mayo. Claro, y esa rectificación de 24 horas y el apunte de las 17 horas demuestran por qué la inferencia es el mayor enemigo de un investigador. Asumir una fecha por tradición oral, familiar, suele llevar al error casi siempre. Ya, es que la memoria engaña muchísimo. Exacto. Y este nivel de detalle cobra muchísima importancia, porque es súper habitual encontrar estos agujeros negros en la historia familiar de cualquier persona. Periodos donde un antepasado, desaparece por completo del radar oficial. El reto aquí es iluminar un vacío de más de 20 años utilizando una perseverancia casi obsesiva frente a la burocracia institucional española. Y fíjate que el primer destello de luz en ese agujero negro documental no surge de un archivo estatal. Surge de una fuente muchísimo más íntima. Es una chispa visual del año 1922 en el norte de África. Hablamos de la fotografía, claro. Eso es, una simple fotografía rescatada de un álbum familiar. La imagen muestra a dos militares en un exterior y en la parte inferior hay una inscripción manuscrita. Y ojo, la lectura paleográfica de esa caligrafía ha verificado de forma indubitada el texto, que dice literalmente Melilla 12 del 10 de 1922, es decir, el 12 de octubre de 1922. Pero claro, bajo esa regla de cero inferencias, esa fotografía por sí sola no tiene valor probatorio total.
O sea, una imagen frágil requiere un anclaje oficial para convertirse en historia. Porque nos da una coordenada espacial y temporal, pero falta el contexto oficial, ¿no? Exacto. La metodología exige que un documento administrativo valide por qué narices ese individuo estaba allí. Y esa validación se materializa a través de una publicación irrefutable, que es el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, el famoso BOP, del 10 de noviembre de 1921. En ese boletín aparece Andrés Arroniz Barroso, asignado a la caja de recluta número 86. Vale. Y fíjate, en el reemplazo de 1921, con el número de sorteo 185. Espera. Si estamos hablando del reemplazo de 1921, la implicación socioeconómica de eso es brutal, porque en la España de esa época existía el famoso sistema de cuotas. Eso es, donde las familias adineradas pagaban. Claro, pagaban una suma de dinero al Estado para librar a sus hijos del servicio militar en África, o bueno, al menos para que sirvieran menos tiempo y en condiciones muchísimo más seguras. Si Arroniz Barroso aparece en la caja de recluta rumbo a Melilla en 1921, pues podemos deducir que su familia no pertenecía a esa burguesía capaz de pagar la redención en metálico. Exactamente. O sea, el contexto socioeconómico subyace en ese simple número de sorteo. Y el contexto bélico, es aún más estremecedor. Estar en Melilla a finales de 1921 y durante el 22 significa estar inmerso en las consecuencias inmediatas del desastre de Anual. ¡Qué barbaridad! Precedentes en el sistema de la Restauración española. En otras fotos de este corpus se le ve vistiendo el uniforme militar español en campaña, en el epicentro de un huracán geopolítico y militar justo después de cumplir los 21 años. Pero a ver, incluso con el BOP confirmando su reclutamiento, yo ahí veo una limitación enorme. Podemos pensar en esto como una especie de blockchain analógico, ¿verdad? Me gusta esa analogía. Tenemos un punto de datos, que es la fotografía, y hemos encontrado el libro mayor de contabilidad, que es el boletín oficial. Y eso verifica que efectivamente fue enviado allí. Pero el libro mayor solo nos dice el cuándo y el dónde genérico. O sea, falta la transacción completa. Claro, faltan los detalles tácticos. Exacto. No sabemos su regimiento, ni a qué unidad pertenecía, ni si estuvo en primera línea de fuego pegando tiros o en la retaguardia descargando cajas en el puerto. Una foto y un boletín de reclutamiento no nos dan la certeza histórica inamovible de sus vivencias reales. Es como tener un fotograma suelto de una película bélica. Sabemos que el actor está en el decorado, pero no cuál es su papel. Eso es. ¿Y cómo se pasa de una pista visual a la certeza histórica? Pues esa es la fractura estructural de la historia basada solo en recortes. Y para solucionar esa falta de detalle táctico, la investigación tiene que atacar el nodo crítico absoluto de este periodo. El Santo Grial, por así decirlo. El único lugar donde reside el expediente completo que detalla cada destino, cada mes de servicio y cada traslado. Que es el Archivo General Militar de Segovia, el AGMS. Exactamente. Y aquí, madre mía, es donde la investigación académica choca del frente con el muro de hormigón de la burocracia militar. Repasando la bitácora de la investigación de abril de 2026, solicitar este expediente no es entrar en una web y hacer un clic rápido. Ni muchísimo menos. Los días 6 y 7 de abril se convierten en una verdadera odisea. La respuesta inicial del archivo advierte que se deben descargar unos impresos oficiales muy específicos. Y ojo a esto, que debían ser cumplimentados de manera estrictamente mecánica, no manual. Claro, es un reflejo de cómo operan estas instituciones. O sea, mantienen unos estándares de formalidad propios de la administración del siglo pasado. La exigencia de la cumplimentación mecánica evita errores de interpretación caligráfica, asegurando que la cadena de custodia de la información sea perfecta desde que lo pides hasta que te lo entregan. Ya, pero lo que resulta fascinante, por no decir de locos, es el nivel de prueba de vida, o mejor dicho, de prueba de muerte que exigen. Para proteger el honor militar y la privacidad, la ley dice que no basta con presentar un documento de identidad y decir que eres un familiar directo. Que va, te piden mucho más. Claro, si el expediente es de un soldado de 1921, tienes que demostrar fehacientemente que han pasado más de 25 años desde su fallecimiento. ¿Y cómo resuelve esto el investigador para Arroniz Barroso? Pues adjunta en el correo oficial el título de Derecho Funerario del Cementerio de la Almudena. Fíjate qué recurso tan bueno. Cuartel 90, Manzana 23, letra C.
O sea, utiliza la escritura de propiedad de una sepultura en Madrid como salvoconducto legal para poder leer un papel que lleva guardado en un castillo en Segovia desde hace 100 años. Y a ver, la razón metodológica por la que se hace este esfuerzo titánico es porque el expediente de Segovia es la llave maestra. Es lo único que puede hacernos entender el mayor vacío de su biografía. En este punto de la investigación hay un agujero negro masivo entre 1921 y 1944. Más de 20 años en blanco. Eso es, el AGMS no solo confirmará si estuvo en combate activo, lo más valioso será la fecha de su licenciamiento. La puerta de salida del ejército es lo que nos va a explicar sus movimientos geográficos posteriores. Por ejemplo, sabemos por otro documento del álbum que hacia 1931 residía en Lyon, en Francia, junto a un amigo abogado llamado Eduardo Vélez Calderón. Ah, claro, la conexión francesa. Exacto. La conexión logística entre el joven recluta en Marruecos y el residente en Francia está literalmente secuestrada en una cazafuerte en Segovia. Ya, pero claro, si Segovia te advierte en sus correos que el plazo de resolución es de unos 4 meses debido al volumen de peticiones, la investigación corre un riesgo enorme de quedarse atascada. Totalmente. 4 meses es una eternidad. En un mundo donde estamos acostumbrados a motores de búsqueda que nos dan resultados en milisegundos, enfrentarse a una espera analógica de 4 meses puede ser súper desmoralizador. Así que había que encontrar una ruta paralela inmediata mientras el reloj de Segovia seguía corriendo. Y eso obliga a cambiar de frente, del rastro militar al rastro civil. ¿Que es casi otra guerra distinta? Ya te digo. El objetivo pasa a ser conseguir el Documento Nacional de Identidad Histórico. Y eso es como enfrentarse a las 12 pruebas de Astérix. Iniciar la búsqueda del DNA histórico es entrar en el laberinto definitivo de la administración del Estado. Es intentar rastrear el primer mecanismo moderno de control poblacional. El peloteo institucional que queda registrado es digno de estudio. En abril de 2026, el primer intento se dirige al Archivo General de la Administración, el AGA, en Alcalá de Henares. El jefe de referencias, Daniel Gozalvo, responde súper rápido indicando que ellos, a pesar de ser el gran contenedor civil, pues no custodian esos registros. Y derivan la petición al Archivo General del Ministerio del Interior, claro. Exacto. Aquí es importante entender el porqué de esta separación. Para quien nos escuche y no esté familiarizado con el tema, el DNI no es un simple papelito administrativo sin más. Fue concebido por un decreto en 1944, en plena posguerra, como una herramienta puramente policial. Eso es, era para que el régimen tuviera fichada a la población. Y aunque no entró en funcionamiento real hasta el 51, su naturaleza siempre ha sido policial. Por eso, el AGA, que guarda temas de industria, educación o cultura, no tiene esos registros, pertenecen a la esfera de seguridad del Estado. Lo cual explica perfectamente la respuesta del Ministerio del Interior. Ellos argumentan que no tienen competencias directas sobre esos expedientes históricos y advierten sobre la Ley de Protección de Datos, porque la información policial es personalísima, por muy antigua que sea. Así que te mandan a la Dirección General de la Policía. El famoso callejón sin salida burocrático. Y aquí, madre mía, la burocracia digital choca de bruces con la realidad analógica. Que el intento de interactuar con plataformas modernas para un documento de mediados del siglo XX genera unos errores informáticos fascinantes. Los sistemas de la administración electrónica están diseñados para cotejar bases de datos vivas. Claro, no están pensados para la historia. Exacto. Cuando se introduce el DNI antiguo del hijo, el doctor Andrés Arronis Reverchón, para intentar trazar el árbol genealógico dentro de la plataforma, el sistema colapsa. Pantallazo de error, me imagino. Literal. Porque la longitud o el formato de ese DNI antiguo no encaja en los campos de validación del software actual. Es como intentar reproducir un disco de vinilo en un lector de código de barras. Y la solución técnica que se aplica es puro ingenio frente a la rigidez informática. Un parche en toda regla. Un workaround de manual. Sí, se introduce ese número de DNI antiguo simulando que es un pasaporte bajo el formato número 5220800 y con eso se logra engañar a la máscara de validación del formulario para que la petición por fin entre en el sistema. Aunque, irónicamente, después de todo este despliegue hacker, la respuesta final del Servicio de Atención al Ciudadano, el SAC, es que te tienes que personar físicamente en una comisaría con los certificados de defunción impresos en papel. Ay, es que es para tirarse de los pelos. Ya, pero todo este proceso ilustra el núcleo de lo que la investigación denomina el protocolo AAR. O sea, la metodología no consiste solo en guardar el documento final exitoso.
Documentar los rechazos, los fallos de las sedes electrónicas y las incompatibilidades es vital. Se crea como un mapa de navegación, ¿no? Eso es, demuestra que la transición digital ha dejado puntos ciegos enormes cuando se trata de gestionar la memoria histórica ciudadana. Pero bueno, justo cuando parecía que la burocracia civil iba a suponer un desgaste sin resultados inmediatos, el esfuerzo paralelo en el Haga da unos frutos increíbles. Entra un correo del técnico Juan Manuel Padilla. El hallazgo de la fase civil. Exacto. El técnico localiza una referencia exacta en el inventario de nuevas industrias. Expediente 12.448. Nombre del titular, Arronis Barroso, Andrés. Clase de industria, platero. Provincia, Madrid. Año 1945. Y esto es monumental, porque, matricularse como platero en Madrid en el 45 cambia todo el paradigma de la vida de este hombre. Tira por tierra cualquier teoría de que hubiera seguido en la carrera militar o que mantuviera su residencia en Francia. Estamos hablando de una reinvención total. Y además en un contexto económico asfixiante, porque en el 45 España vive en plena autarquía. Conseguir una licencia oficial de nueva industria en un sector de metales preciosos implicaba navegar un sistema súper restrictivo. Claro. Este expediente de platero actúa como el pilar central que sostiene el puente sobre su vacío vital. Pasamos de tener a un soldado en la guerra de Marruecos en el 22, a un hombre establecido como orífice en el Madrid de la posguerra. Y es este anclaje lo que nos lleva al Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, el BOAM. En los años 60 se le otorgan licencias para ampliar su actividad a librería y venta de medallas en la calle Bordadores, número 6. Aquí es donde la microhistoria revela su impacto más profundo, la movilidad intergeneracional. El esfuerzo de ese hombre que vuelve de África aún financia indirectamente la educación de su hijo único. El doctor Arroniz Reverchón, claro. Exacto, que puede estudiar medicina en los años 50 y acabar en el equipo del mismísimo doctor Gregorio Marañón. Los fríos datos de un archivo ilustran el ascenso social de una familia a lo largo de todo el siglo XX. Es precioso, la verdad. Así que, resumiendo este viaje, hemos ido desde las trincheras del Protectorado de Marruecos a los mostradores de plata del Madrid de 1945. Todo a través del rastro de papel burocrático que un ser humano deja tras de sí. Es una constatación empírica de que la verdadera identidad de una persona, al menos frente al Estado, no reside solo en un acta de nacimiento. Reside en esa constelación de pequeños rastros, un sello, un expediente de industria, una foto. Esos son los átomos documentales que le devuelven la vida a un hombre. Los átomos de una biografía desperdigados por toda la administración y, como reflexión final para quien nos escucha, pensemos en lo siguiente. Si aplicar esta metodología ha costado meses de espera, peleas y rastreos para alguien que vivió en un mundo analógico, ¿qué ocurrirá dentro de 100 años? Es una pregunta inquietante, la verdad. Si en el año 2126 alguien intentara reconstruir nuestra existencia basándose únicamente en nuestros registros digitales, ¿estaría nuestra verdadera esencia humana en un cruce de bases de datos de Hacienda? ¿O se evaporaría por completo tras una simple actualización de software incompatible? La fragilidad del papel nos ha permitido recuperar a un platero de 1945, pero la supuesta inmortalidad del dato plantea dudas formidables. Desde luego es para pensarlo dos veces al aceptar las políticas de privacidad. Un tema profundo para darle vueltas, sí. Esto concluye la exploración de hoy. Hay que seguir cuestionando las fuentes y recordando que, a veces, la clave para entender el presente está enterrada en el cajón de un ministerio.